Bueno, hoy finalizamos el capítulo 26 y haremos el capítulo 27 de Isaías. Y vamos a suplicarle al Señor que nos ayude y que nos hable, que nos anime, que nos fortalezca, que nos lleve al arrepentimiento, que haga su obra. Suplicarle al Señor que haga su obra, que nos visite, que nos visite. Amado Señor, una vez más, venimos ante ti como mendigos, Señor, sin nada que ofrecer, porque todo es tuyo. No tenemos nada, Señor, nada. Nada es nuestro. Nada es nuestro, todo es tuyo, todo te pertenece a ti, Señor. Y venimos para suplicarte misericordia, para que nos avives, nos reanimes, nos levantes, Señor. Oh Dios Santo, tú eres el guardián de las almas de tu pueblo, tú eres el protector, tú eres el único que puede hacernos perseverar en este camino largo, estrecho, tedioso, duro, imposible para nosotros, pero para ti es posible, Señor. Y es por eso que estamos aquí, porque para ti todas las cosas son posibles. Que pecadores miserables se dirijan al cielo es algo sobrenatural que tú haces, Señor. Aun cuando el diablo, Satanás, ataca fuerte, aun cuando nuestra carne es débil, aun cuando el mundo nos acecha, tú eres el guardián de tu iglesia. Y te suplico que esto hoy pueda quedar hondo en nuestros corazones y que los que aún no están bajo tu poder, que no están bajo tu custodia, que no están guardados en ti, que hoy puedan correr a ti, Jesús. Que hoy puedan correr y esconderse en ti antes de que tu ira caiga y arrases con todo el planeta y mandes al infierno a tantas personas que no se podrán contar humanamente, Señor. Te pido que nos visites, que nos hables, por favor. Háblanos, Señor, háblanos. 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 Sé tú, Señor, sé tú, hablándonos. Te lo suplicamos en el glorioso y santo nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a empezar el capítulo 26 desde el versículo 19. Versículo 19 que dice así. Esta ya es la tercera vez que predico el capítulo 26, pero no lo voy a predicar todo, sino solamente del 19 hacia el 27. Y dice así: tus muertos vivirán, con mi cuerpo muerto resucitarán. Despertad y cantad jubilosos, moradores del polvo, porque tu rocío es rocío de luz. La tierra parirá a las sombras. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra detrás de ti tus puertas. Escóndete por un breve momento, hasta que pase la indignación. He aquí, Yahvé sale de su morada para castigar la culpa del morador de la tierra. La tierra descubrirá la sangre derramada. No encubrirá ya más a los asesinados en ella. El 27. Aquel día, Yahvé visitará con su espada grande y templada y poderosa al Leviatán, serpiente huidiza, al Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón del mar. Aquel día entonaréis el cántico de la viña deleitosa. Yo, Yahvé, soy su guardián. La riego en todo momento, para que nadie la dañe. La guardo noche y día. No hay indignación en mí. Si me diera espinos y cardos, me lanzaría sobre ella para quemarlos todos. Si se acoge a mi amparo, hará las paces conmigo. Sí, las paces hará conmigo. En días por venir, Jacob echará raíces. Israel florecerá y echará renuevos, y sus frutos llenarán la faz del mundo. ¿Lo hirió como hirió al que lo hirió? ¿Lo mató como mató a los que lo mataron? Antes, al enviarla lejos, contendiste con ella con moderación.
con su viento recio la apartó en día desolano. Con esto se expiará la transgresión de Jacob, y este será el fruto de alejar su pecado. Dejar las piedras de los altares como piedra caliza triturada, y no dejar en pie aseras ni estelas. La ciudad fortificada está solitaria, sus moradas abandonadas, dejada como un desierto. Allí pastan los novillos, allí caen y se secan sus sarmientos. Secándose las ramas se quiebran, vienen mujeres y las hacen arder, porque es un pueblo insensato. Su hacedor no se apiada, su creador no la compadece. Aquel día trillará Yahvé las espigas, desde el gran río hasta el torrente de Egipto. Pero vosotros, hijos de Israel, seréis espigados uno a uno. Aquel día resonará fuertemente el shofar, y vendrán los dispersos de Asiria y los desterrados de Egipto, y se postrarán ante Yahvé en el monte santo, en Jerusalén. Ante toda esta información, tantos escenarios, esta semana meditando, tirando de izquierda a derecha, viendo el libro de Isaías, he concluido esto, que este libro no es para la crema intelectual de este siglo, sino para los que dependen de Dios, para los que se hacen como niños ante Dios, para los que hacen depender de su forma intelectual, de sus neuronas, absolutamente de Dios. Para aquellos que, y yo me doy por sentado, quizás tú te ofendes, pero he entendido que es para aquellos que es subnormal. Y el libro de Isaías es para gente subnormal, es para gente anormal, es para gente paranormal, es para gente deficiente, es para disléxicos, es para gente que solo le queda una cosa: creer lo que dice el libro. ¿Por qué? Porque en Isaías no hay orden, no importa sus secuencias. Se trata de constantemente escenarios, acontecimientos, sin orden. Isaías 53, varón de dolores, vale, y ahora vas al 26, al 27, ves el fin del mundo. Ves cómo Jesucristo echará al dragón al infierno, ves cómo la trompeta sonará, ves cómo la iglesia será reunida, ves la resurrección de los muertos. No hay orden. Aquí para un intelectual, alguien que le gusta tener todo súper bien, calificado, ordenadito, agarraría esto y diría, ¿qué hago aquí? O sea, ¿dónde está el orden de las dispensaciones? ¿Dónde está el orden bien hecho? El orden de Dios va por encima del orden que nosotros nos hacemos en nuestras cabezas tantas veces. Y menos mal, porque si no sería un Dios tan limitado y tan frustrado consigo mismo que no sería Dios. Aquí vemos un orden totalmente diferente. Empieza así y empieza hablando de la resurrección. Y esto nos ayudará a entender los escenarios que nos vienen, ¿no? Primeramente, vemos algo sobre la resurrección. Y la resurrección está ligada, y esto voy a repetirme porque voy a tomar lo que dijo Chris en cuanto a los niños de Mateo, luego pasaré por el sermón de Johnny, que habló del Leviatán en Job, y empezaré hablando de lo que está predicando Mirko en Apocalipsis. Esta es la gracia de empezar una predicación expositiva, que al final uno exponiendo un libro por allí, el otro por allá, y Sebas también concluirá con muchas cosas que Sebas también ha estado predicando, y veremos que al final todo concluye en la persona de Cristo y en su revelación, a lo largo de la historia de la revelación, de la redención. Y esto es algo que te vuela a la cabeza. Esto es una afirmación más de que la Biblia no es un libro meramente humano. Es un libro inspirado por Dios, dirigido por Dios. Vemos como la trompeta del versículo 13 del capítulo 27 está ligado a este versículo 19 del versículo 26. ¿En qué? Podemos ir primeramente a 1 Corintios 15:52. 1 Corintios 15:52.
que dice así. Es todo un capítulo que habla de la resurrección y dice, desde el 51, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojo, a la final trompeta, porque sonará la trompeta, reafirma Pablo, y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Y cuando esto corruptible, este cuerpo que se enferma, que se rompe huesos, que le pasa de todo, esta corrupción que llevamos encima se vista de incorrupción y esto mortal, que tiene fecha de caducidad, nos vamos a morir, quieras o no, a no ser que venga Cristo antes, y esto mortal se vista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que ha sido escrita, sorbida es la muerte en su victoria. Paralelo de Isaías 25, versículo 8, que ya lo predicamos hace un par de meses atrás, que habla justamente este paralelo. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh muerte, tu aguijón? Pues el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de Jesús el Mesías, Señor nuestro. Así que mis hermanos amados, estad firmes, inconmovibles, abundando en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo, todo lo que estás sembrando, todo lo que estás estudiando la palabra, todo lo que estás orando, de todos los pecados que te estás arrepintiendo, cada vez que vienes a la iglesia a crecer, todo esto, este trabajo que es en el Señor, no en tus fuerzas, en el Señor, no es en vano. Qué ánimo, ¿no? Paralelos, y los vemos aquí, tus muertos vivirán, con mi cuerpo muerto resucitarán. Cristo tenía que morir y resucitar, para que nosotros podamos tener esta esperanza de que también resucitaremos cuando suene la trompeta. Es curioso porque esta trompeta en la versión textual dice shofar, que era el cuerno, casi que lo traigo, y con Ezequiel estuvimos practicando ahí esta tarde pasada, y el shofar era el cuerno de un carnero y crece de forma ondulada, de forma que si logras soplar y que suene el sonido, puedes incluso hacer varias tonalidades y en el último día sonará como un shofar, una trompeta que resonará por toda la tierra y en varias ocasiones el pueblo de Israel tenía sonidos del shofar. Uno era para el jubileo, en el año 7º había el jubileo, no se trabajaba, la tierra reposaba, la gente descansaba. Hablando del Shabbat eterno, que nos habla de Cristo Jesús. Luego, el shofar también se sonaba en Israel para el día de la expiación, cuando se entraba en el lugar santísimo, el día del arrepentimiento, cuando el pueblo tomaba conciencia de sus miserias, de sus pecados, y el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo a presentar sacrificio. Y todo el mundo estaba atento a ver si salía con vida o no el sacerdote, si se había purificado bien o no. Entonces, va todo comunicado. El libro de Isaías es lo que entiendo, o sea, son tantos escenarios diferentes, tantas conexiones, que no respeta el orden del intelecto del hombre. Simplemente quiere proyectar acontecimientos, escenarios, sin importar los órdenes. ¿Por qué? Porque el hebreo no tenía que estar esperando órdenes o no órdenes, tenía que tener fe en Dios y basta. No tenía que proyectar, Rusia va a mandar un pepinazo, entonces es que ya viene el Armagedón o no, o esto o lo otro. No, tú solo cree y sé fiel a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque si la cosa ya está por aquí, entonces voy a intentar hacer las cosas bien. Si la cosa está relajada, entonces paso de todo. No, vendrá como ladrón en la noche. Aprieta tuercas hoy porque mañana no sabes lo que va a pasar. Esta noche no sabes lo que va a pasar. No sabes lo que va a pasar en una hora. Es por eso que el Señor no quiere que tampoco sepamos los órdenes de una forma tan determinada, aun cuando nos da pistas, sino que quiere que vivamos por fe.
Por eso el libro de Isaías, la Virgen dará luz. ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo una virgen da a luz? Lo estuvimos estudiando hace un año y algo. ¿Cómo una virgen da a luz? ¿Cómo podemos esperar eso? Bueno, sabemos que el Mesías vendrá de Judá, la promesa a la tribu de Judá, al rey David. Pero ¿cómo una virgen va a dar a luz? Reventada mental. Dios se ríe de lo sabio. Dios se ríe del intelecto de este mundo. Los que van creyendo que son la creen de la creen del conocimiento de los Illuminati, de la madre que los parió todos juntos. No tienen ni idea, se están yendo al infierno. Absolutamente. Ciegos, sordos, adoradores de ídolos, paganos, de su propio falso conocimiento. Y el libro de Isaías es una bofetada de ida y vuelta, ida y vuelta, ida y vuelta. Nos lleva a postrarnos como niños y decir, no entiendo nada, pero te creo. No entiendo nada. Ich verstehe nicht, was du sagst, Gott. Pero yo te creo. Yo confío en ti. Aguardo tus promesas. Escenarios, acontecimientos, el orden, ¿qué importa? Si Él es fiel y verdadero. Claro, queremos saber el orden de todo, claro, lo tenemos que querer todo bien archivado, bien en orden, ¿no? Para sentirnos confortables. No, yo ya estoy viendo que Cristo está mañana, ya viene, porque mira, Ucrania porque en Israel está pasando eso. Saco mi reloj Rolex escatológico y miro las agujas. Digo, sí, ya estamos aquí y pasan 2000 años más y el reloj se te caducó, se pudrió. Ya no funciona la pila. No, es que no va por pila, va por movimiento. Ya no estás ni siquiera tú para verlo. Dios quiere un rendimiento intelectual total a su palabra y que aceptemos simplemente por fe lo que está escrito y vivamos y obedezcamos lo que el Señor nos manda, ¿no? Con su cuerpo muerto resucitaremos. Los hebreos leían esto y se quedaban, ¿y cuándo será esto? Y tal, y Cristo decía todo el rato, tengo que resucitar, es necesario que sea levantado como la serpiente en el desierto, hablando de la cruz. Y al tercer día, y nadie lo esperaba, nadie estaba ahí en el sepulcro. Bueno, oye, ¿os acordáis, no? Que el Señor dijo que iba a resucitar. No había una muchedumbre en la puerta de la tumba, mirando las horas. Bueno, oye, que ya se acerca el tercer día, acordaros, ¿eh? ¿Quién había allí? ¿Quién vino? Un loco, cabezota como Pedro, corriendo, Juan, y porque una mujer fue allí a ver qué tal y lo vio y volvió y llamó y dijo, oye, y ni la creyó en el primer momento. Mirad cómo es Dios. ¿Cómo es el Señor? Qué fuerte. Y mirad esto. Ahora, ante esta realidad de la resurrección, de la última trompeta, del fin, el Señor dice, anda pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra detrás de ti tus puertas, escóndete por un breve momento. En Apocalipsis tenemos esa frase, por un breve tiempo serán perseguidos, ¿no? Y dice un breve tiempo. Es breve el tiempo realmente. ¿Y qué tiene que hacer la iglesia? Esconderse, ¿pero dónde? Bajo las alas de Cristo. Y esto me recuerda a Éxodo, cuando los israelitas se escondían en sus casas, pero antes, habiendo con un pincel, con una brocha o con lo que fuera, habían pintado las puertas de las casas con la sangre de esos corderos pascuales y ahí se escondían. Y el juicio pasaba, no entraba, pero pasaba. ¿Y qué hacía? Matar a cada hijo mayor de las familias. Daba igual, fueran reyes, fueran pobres, el primogénito moría. Estaba dicho. Hubo unos que obedecieron, otros no. Los que obedecieron vieron a sus hijos mayores vivos. Pero ¿cómo fue la obediencia? Celebrar una fiesta primeramente. Un cordero perfecto y sin mancha. Y de aquí, este versículo 20 nos lleva al versículo 3 del 27, que nos dice, yo Yahvé soy su guardián. Estamos refugiados en Cristo. Él es nuestro guardián, el guardián de nuestras almas. Si Cristo no es el guardián de tu alma está expuesta al más grave de los peligros. A ser poseído por Satanás, a una atadura diabólica y eterna, donde habrá oscuridad para siempre. Estás expuesto
al lago de fuego. Pero si Cristo es tu guardián, Satanás no puede tocarte. No puede entrar dentro de ti si Él es tu guardián. Si tú eres recipiente del que te custodia, del que te guarda. Como vamos a hablar de esta forma poética, que es familiar, porque al principio Isaías ya habló de esa viña que el Señor quita las piedras, arregla, pone su vallado, ¿no? Y aún así es un pueblo que se gloría de tener un buen vino, lo que le pasaba a Israel constantemente, ¿no? Gloriarse de sus propios logros cuando no eran logros suyos, eran bendiciones del Señor. Entonces vemos también en Génesis, cuando Dios guarda a Noé, su esposa, sus hijos, Cam y Jafet, los animales, las esposas de los hijos, ¿qué dice en Génesis 7:16? Dice que Jehová Dios cerró la puerta. El arca hablaba de Cristo Jesús, del guardián de las almas, de los que están dentro del arca. El juicio no caerá sobre ellos. El juicio eterno no caerá sobre ellos. ¿El Señor es el guardián de tu alma? ¿Estás refugiado en Jesucristo? ¿Estás refugiado a los pies de Cristo? Si estás refugiado a los pies de Cristo, un día despertarás y cantarás jubiloso cuando suene la trompeta. Si es que no estamos aquí vivos, porque si no, no resucitaremos, seremos transformados, como leíamos en 1 Corintios 15, del 52 hacia adelante, ¿no? Después dice, hasta que pase la indignación. No os confundáis. Si tú, que eres pecador, y yo, que somos miserables pecadores, nos indignamos, ¿quién de aquí no se indigna cuando ve algo malo? La mayoría de vosotros tenéis coche. Cuando conducís y alguien se salta un semáforo, ¿os pone en riesgo a vosotros? ¿No os indignáis? ¿Algún día lo has hasta insultado de la indignación porque has sentido ira? Y justificada, porque hay cada descerebrado, ¿no?, que conduce por ahí. Quizás somos nosotros, también podemos equivocarnos y conducir mal, ¿no? Puede pasar. ¿Has sentido indignación? Vale. Imagínate la indignación de un Dios santo, santo, santo. Un Dios puro. Imagínate, este Dios, cuando te ve, cuando me ve, incumpliendo su ley. ¿No crees que no está indignado? Por supuesto. Imagínate este Dios viendo a la humanidad. Un hombre violando a un bebé. Una mujer acostándose con un animal, con un perro. Las cosas más escandalosas. Una bomba explotando en un edificio lleno de niños. O de enfermos en un hospital. Multimillonarios viviendo la vida que gastan y tiran billetes así. ¿Y cuánta gente muriéndose en África? ¿No? Argumentos suficientes para que venga gente también y diga, Dios no existe, mira todo lo que pasa. Y bíblicamente sí, Dios existe y por eso pasa lo que pasa. Porque está indignado y su indignación se transmite en forma de juicio. Juicios sobre la humanidad. Juicios justos. ¿Y qué culpa tiene el niño? ¿Y qué culpa tiene aquel que le pegaron un bombazo desde un avión? Estamos todos en un mismo mundo y el juicio de Dios salpica aún aquellos que acaban de nacer. En los abortos. ¿Qué culpa tiene un bebé? Porque la mujer es una egoísta y dice, ¿cómo voy a traer al mundo? Ya no podré viajar, ya no podré gastar como quiero gastar, ya no podré llevar mis bolsos, mis tacones, mis super viajes. Y el esposo dice, es verdad, nuestra vida se acaba aquí, abortamos mejor. Ya lo hemos pensado bien, lo hemos meditado profundo. Mejor tiremos al tacho a este niño. No sabemos si van a vender sus órganos, qué van a hacer. Bueno, eso es un juicio de Dios. Eso es un juicio de Dios. De una humanidad endurecida. La indignación de Dios. Escondámonos bajo las alas de Jesucristo, a los pies del Señor, porque Dios está indignado sobre esta humanidad perversa, mentirosa, religiosa, que quieren construir escaleras al cielo con sus fuerzas y lo que hacen es construir un tobogán hacia lo más profundo del infierno, del abismo.
El Señor, dice el versículo 21, he aquí Yahvé sale de su morada para castigar la culpa del morador de la tierra. ¿Somos culpables o no? Ante un Dios santo y justo. ¿Hay culpa o no hay culpa? La tierra descubrirá la sangre derramada. No encubrirá ya más a los asesinados en ella. Caín no pudo esconder la muerte de su hermano. Dios lo descubrió. Aunque le dijo, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? ¿Qué me preguntas a mí? O sea, ¿qué me estás diciendo? La sangre que dice en Hebreos testificaba de la muerte de Caín. Nosotros no tenemos excusa. Nadie de aquí tiene excusa. Nadie. Todos culpables, todos por propio mérito, destituidos de la gloria de Dios. Todos aquí merecemos el infierno eterno. ¿Qué podemos hacer? Correr a aquel que es el guardián del alma. Él te guarda de su propia ira. Dice, entrando en el 27, aquel día Yahvé visitará con su espada grande, templada y poderosa. Y aquí, ¡bum!, volvemos otra vez a los acontecimientos. ¿Os acordáis de alguien que viene con una espada saliendo de su boca a lanzar a alguien al lago de fuego, a juzgar? Es muy fuerte. Acompañadme a 1 Tesalonicenses 4:16. Y esto va una vez más enganchado a lo que estamos diciendo. Podemos leer los del 13, que dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, los que vivamos, los que quedemos hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en el Mesías resucitarán primero. Después nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados simultáneamente con ellos en las nubes, al encuentro con el Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, y todo esto está escrito no para especular ni para rompernos la cabeza, todo esto está para consolaos los unos a los otros con estas palabras. Maravilloso. Y esto solamente era para encajar lo que vamos profundizando en lo que es la venida del Señor. Pero esta parte la he partido en dos. ¿Por qué? Porque cuando habla de la espada, en Apocalipsis no es literal. No es que Jesús viene con una katana saliendo, un sable saliendo de su boca. Creo que Virko tocó ese tema también, de que es una ilustración de que el poder de su palabra es espada. Y para eso hay que ver este versículo en dos partes. Cuando habla del Leviatán, la primera, y la vemos en Génesis 3:15, cuando el protoevangelio dice que vendrá en la simiente de la mujer uno que pisará la cabeza de la serpiente y ésta le herirá en el calcañar. Por ahí empieza. Luego podemos ir a Juan 16. ¿Y qué vemos en Juan 16? Que el simple hecho de que Cristo pisara esta tierra ya le está diciendo al diablo que le queda poco. Le queda poco, y lo vamos a ver en varios escenarios. Aquí estamos en Juan 16. Juan 16, 11, dice así. Primeramente dice, y cuando Él venga, redarguirá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. Habla del Espíritu Santo. De pecado, porque no creen en mí. De justicia, porque me voy al Padre y ya no me veis más. Y de juicio, mirad esto, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Cuando el Rey del universo se encarna y viene a esta tierra, ya la sentencia ha sido dada y se consuma en la cruz.
cuando se cumple Génesis 3:15. Ahí es aplastada la cabeza de la serpiente. Para más información, miramos Juan 12. Juan 12, 31, donde Jesús vuelve a tomar la palabra, versículo 30 del capítulo 12, y dice: esta voz no ha venido por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora será echado fuera el príncipe de este mundo. ¿A dónde es echado? Vamos a verlo más adelante. Y yo, cuando sea levantado en alto de sobre la tierra, a todos atraeré a mí mismo. ¿De qué habla esto? ¿De la ascensión al trono? No, lo dice en el versículo 33. Juan interpreta bien, inspirado por Dios. Esto decía dando a entender de qué clase de muerte iba a morir. Iba a ser levantado en una cruz. ¡Pam! Y ahí iba a ser sentenciado. Pero ojo, no estamos hablando de que el diablo no está en la tierra. Está. Pero herido. Fue herido en la cruz. En Lucas 11 tenemos más información sobre este tema. Y dice así, Lucas 11, dice, Lucas 11, 21, dice así. Aquí al Señor le decían que sacaba por el poder del diablo demonios, y el Señor dice: y si Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo se sostendrá su reino? Pues decís que por Belcebú echo yo fuera a los demonios. Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan fuera vuestros hijos? Por esto ellos serán vuestros jueces. Pero si con el dedo de Dios echo fuera a los demonios, entonces ha llegado a vosotros el reino de Dios. El reino de Dios llegó en la persona de Cristo, el reino encarnado de Dios, el reino profetizado de Isaías. ¿Para qué? Pues lo hemos leído, para echar al príncipe de este mundo fuera, para juzgar al príncipe de este mundo. Y según mi postura, como dice el versículo 21, cuando el fuerte bien armado defiende su propio palacio, lo que posee está en paz. Pero si llega uno más fuerte, ¿quién es más fuerte que Satanás? Jesucristo. ¿Quién está hablando aquí? Jesucristo. ¿Y qué está diciendo? Está haciendo un ejemplo de lo que él hace. Yo he venido a este mundo, yo soy mucho más fuerte que este ser, llamado Leviatán, el dragón, la serpiente antigua. ¿Y qué dice? El ejemplo. Dice: pero si llega uno más fuerte que él y lo vence, le quita su armadura en la cual confiaba y reparte sus despojos. El que no está conmigo está contra mí, y el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Y qué hizo el Señor? Desarmó al imperio de la muerte. Aquí un argumento más, que es por eso que te tienes que refugiar en Cristo. Es por eso que Él tiene que ser tu guardián, porque Él ha vencido a Satanás. Y esta es en la primera fase, que es la que estamos experimentando ahora. Cómo el enemigo está vencido, y es por eso que nosotros somos guardados. ¿Qué pasa? ¿Que en el Antiguo Testamento no eran guardados? También eran guardados. Pero cuánta ignorancia y tinieblas había en el mundo, y cómo ahora el Evangelio se está extendiendo. Y el Señor está guardando a su pueblo de una forma maravillosa, sobrenatural. En Marcos 3:27 vuelve a decir más o menos lo mismo, pero usa la palabra atar, que el hombre fuerte tiene que ser atado. Ahora volvemos a Isaías y vemos lo que pasa, lo que pasará, lo que aún tiene que pasar, que es que el Señor descenderá con su espada grande y templada y poderosa. Y aquí vemos la segunda parte, que es Apocalipsis 19, del 11 al 15, que habla que el Señor viene con la espada de su poder a regir las naciones. Y es impresionante porque ese día
lo contemplaremos, veremos cómo el dragón, el diablo, es echado al fuego. Dice: y vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo monta es el fiel y verdadero, y con justicia juzga y guerrea o pelea. Sus ojos son llama de fuego y hay muchas diademas sobre su cabeza, donde tiene un nombre escrito el cual nadie conoce sino él mismo. Está vestido con ropas empapadas en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino fino, blanco y limpio, lo seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, la indignación de Dios, el juicio. Y las pastoreará con vara de hierro. Él pisará el lagar del vino, el furor de la ira del Dios Todopoderoso. Es impresionante. Y si me acompañáis aquí en el versículo 19 dice: y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para hacer la guerra contra el que lo montaba en el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho las señales delante de ella, con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y a los que adoran su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que lo montaba en el caballo. Qué fuerte, ¿no? Y aquí vemos esto. ¿Cómo será lanzado el diablo, el falso profeta y todos los impíos? Por el poder de su palabra. La misma palabra que te puede salvar hoy, la misma palabra que te sella y te hace que Él sea tu guardián y te guarda en su corazón, es la misma palabra que tiene poder también para lanzarte al infierno eternamente. Es esa palabra de doble filo que puede romper las cuerdas, las cadenas que te atan a Satanás, o pueden también traspasar tu alma y lanzarte a estar herido, una herida que supura eternamente, con una pus y una infección infinita. La maldición eterna. ¡Qué fuerte! Y dice que aquel día entonaréis el cántico de la viña deleitosa. Y aquí volvemos otra vez a ese escenario dulce de un Dios celoso de su pueblo, de sus escogidos. Y dice así: aquel día entonaréis el cántico de la viña deleitosa. Yo, Yahvé, soy su guardián, la riego en todo momento para que nadie la dañe, la guardo noche y día. Y dice: no hay indignación en mí. Si me diera espinos y cardos, me lanzaría sobre ella para quemarlos todos. Qué fuerte, o sea, es la viña del Señor, pero ojo con darle cardos y espinos. Ayer estaba con Ezequiel y miramos unos viñedos. Y le dije: Ezequiel, ¿qué es esto? Y me dice: un arbusto. Y le digo: no, esto es una vid. ¿Y dónde están los pámpanos? Los tenía, pero eran muy chiquititos, verdes, chiquititos, ¿sí o no? Estaban en proceso. Y alrededor que había malas hierbas, muchas malas hierbas, ¿no? El Señor es celoso de su iglesia, de su pueblo. Somos uvas, somos vid. Él es vid, nosotros somos pámpanos. El pámpano no es la uva, el pámpano es el sarmiento donde sale la uva. Y eso hay que cortarlo para que dé más uva muchas veces. La vid es todo el tronquito, seco, no es popular, no puedes ni siquiera hacer una hoguera con eso. Y miramos eso y decimos: somos la viña del Señor, en medio del leviatán, en medio de la apostasía, en medio de la indignación de Dios, en medio de los juicios, somos la viña del Señor. Somos la viña del Señor. Y ahí venía Juan 15, que habla, ¿no? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, ¿no? Es necesario ser limpiados para llevar mucho fruto. ¿Cómo llevar mucho fruto? En medio de la indignación de Dios hacia el mundo. En medio de un ser oscuro que, aunque vencido y herido, sigue operando. Claro que sí. Bajo el permiso y el poder de Dios. Limitado. Pero sigue trabajando. ¿Y dónde nos consolamos? ¿Quién es el viñador? El Padre. Eso lo dice Jesús. El viñador es mi Padre.
¿Qué hacemos nosotros, los niños de papá? Depender del viñador. Se encarga de podar, se encarga de lanzarse sobre esa viña. ¿Para qué? Para quemar todo lo que sea espino y cardo. Y lo hace una y otra vez. ¿Y cómo tenemos que reaccionar? Versículo 5 del capítulo 27. Acogiéndonos a su amparo. Hacer las paces con Él. No demos pataletas. Rindámonos. Somos su viña. Estamos expuestos al viñador. Él corta. Él recoge. Él arrancará todo lo que sea un estorbo en tu vida o en la mía. Y así le dice y le trata a Israel. En días por venir, Jacob echará raíces. Israel florecerá y echará renuevos. Y sus frutos llenarán la faz del mundo. La extensión de esta viña. Y es verdad, las viñas, ¿por qué se levantan en palos? Porque son plantas escaladoras. Se van escalando. Una viña salvaje agarra lo que sea y ves uvas por todos lados. Va para arriba, arrastrándose, y cuando agarra algo, tira para arriba. Por la fuerza de la vid. Por la fuerza de la vid verdadera. Los pámpanos van buscando donde agarrarse y colgar el fruto. Y por el poder del que nos guarda, nos extendemos. Predicamos el Evangelio. Pero no tenemos que ser cabezotas. Tenemos que acogernos a su amparo. Una y otra vez. Tenemos que buscar tener la paz con el Señor, relacional. Porque la paz, en cuanto en posición, ya estamos en paz con Dios. Si hemos creído en Cristo y por su sangre hemos sido lavados, estamos en paz para con Dios. Pero cuidado, rindámonos como pueblo. Rindámonos como hijos a su voluntad. Porque las disciplinas son duras y fuertes. Florecer, qué bonito. Echar renuevos, más pámpanos, más fruto. Sus frutos llenarán la faz de la tierra. Y mírate el 7. Lo hirió como hirió al que lo hirió. ¿Qué estás diciendo? Versículo ligado a tus muertos vivirán con mi cuerpo muerto resucitarán. Otra vez. ¿Cómo? ¿Lo hirió como hirió al que lo hirió? ¿Sabéis de lo que está hablando? Y esto, ojo, no he encontrado ningún comentario que hablara de esto. Pero intuyo que me está hablando de que nosotros hemos herido a Cristo. Y ahora es necesario que Él nos hiera en muchas ocasiones. Para disciplinarnos, para corregirnos, para dar más fruto. Como dice Juan 15. Es necesario ser levantados para dar más fruto, ser podados. Podar cosas de nuestras vidas que no avanzan el reino, que no reflejan a Cristo. No, por favor, eso no. Sí, eso sí. Eso sí que no. Eso es tu voluntad, Señor. Te lo voy a decir. ¡Pam! No era mi voluntad. No, Señor, ¿por qué? Y uno se va estirando manos a la cabeza y sorprendiéndose y asombrándose, ¿no? Lo hirió como hirió al que lo hirió. Lo mató como mató a los que lo mataron. Sí, el Señor también nos puede matar. Y nos está matando todo el día, ¿no? El ego no veas, el orgullo no veas. El Señor nos va matando. El Señor nos va matando. Por eso decía Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe. Que yo mengüe. Y Él se ha exaltado. ¿Qué es menguar? La muerte al ego. A mi soberbia, a mi arrogancia, a mi vanidad, a mi prepotencia. Es necesario que yo muera, mengüe. Porque Él murió. Es necesario que yo sea herido, porque Él fue herido. Es necesario que Él muriera y resucitara, porque solo así yo también podré resucitar. Es necesario que Él sea mi guardián, porque solo así podré luchar contra Satanás. Y recordarle con mi forma de vivir que Él ha sido derrotado en esa cruz. Y solo así podremos llevar fruto. Antes, al enviarla lejos, contendiste con ella con moderación, con su viento recio la ha apartado en día de solano, y este es el fruto de alejar su pecado. Alejemos nuestro pecado, dejar las piedras de los altares como piedra caliza triturada, y no dejar pie ni aseras ni estelas, ídolos
que tenían en Jerusalén. Ocultismo, saber del futuro, fertilidad a través de todos esos rituales paganos. Todo eso lo abrazaba una y otra vez Israel. Y Dios los disciplinaba. ¿A qué te estás aferrando hoy? ¿Dónde están tus ídolos? ¿Dónde está aquello que abrazas, que lo pones en el lugar de Jesucristo? ¿Dónde está? La ciudad fortificada está solitaria, sus moradas abandonadas, dejada como un desierto. Allí pastan los novillos, allí caen y se secan sus sarmientos. Y aquí está hablando de esa Jerusalén terrenal, para luego hablar de cómo se llenará la Jerusalén celestial, al sonido de la trompeta. Y aquí está hablando, diciendo que aquel día trillará Yahvé las espigas desde el gran río. Aquí habla de judíos que están fuera del territorio judío y habla de aquellos que están en el torrente de Egipto, aquellos que estaban en Asiria, en Egipto, más allá de esos terrenos. Habla de nosotros, pueblos gentiles, de toda lengua, tribu, nación. Impresionante. Y como al sonido de la trompeta dice que seremos reunidos, y dice que seremos reunidos para hacer una cosa gloriosa: postrarnos ante Yahvé en el monte santo en Jerusalén. La Jerusalén celestial, el monte santo, ahí toda la iglesia, todos los que fueron guardados de la indignación, del juicio eterno, todos los sellados por el Espíritu Santo, todos los lavados por la sangre del Cordero, todos aquellos que fueron esa viña tratada por el Señor, la viña deleitosa que Cristo juntará para bebérsela por toda la eternidad y deleitarse en la iglesia para siempre. Todos nos reuniremos para postrarnos. ¿Estás en ese grupo o no? Amén. Que así sea. Que sea así, esa seguridad de poder vivir. Estoy guardado por Dios. Estoy guardado por la sangre del Cordero. Si me muero, me voy con Cristo. ¿Puedes decirlo? ¿Lo crees? Hace falta escuchar esto. Hace falta escuchar esto ante un ser que es súper sutil y te quiere susurrar constantemente cosas engañosas. Ante un corazón arrogante y prepotente que cree que se merece o es digno de algo bueno, cuando no es así. Cuando no es así. El fin de la historia concluye en esto. Después de todo esto, concluye en esto: y se postrarán ante Yahvé. ¡Qué sencilla acaba la historia!, ¿no? Esto no es Hollywood, que acaba ahí dando volteretas con la moto, dando vueltas así, después en paracaídas, después cae en un agujero, en un búnker submarino, y luego sale con el submarino y vuelve a la Luna, y de la Luna vuelve a Marte, y después el malo acaba siendo el bueno, y todo acaba, ¡wow!, tirando fuegos artificiales, y todo ha sido maravilloso. No, acaba siendo lo más aburrido para este mundo. La historia acaba de la forma más aburrida para los impíos, para los incrédulos. Acaba el guión más terrorífico para un guionista de Hollywood. Se postran ante el Dios vivo y verdadero. Se postran adorando a Jesucristo. Así acaba la historia de la humanidad. Así acaba la historia de la raza humana. Mientras otros también se postrarán, pero dirección al infierno, otros estarán postrados, dirección a Cristo, sonrientes. Así acaba. No es nada, bastante sencillo, ¿verdad? Tendría que ser un poquito más dinámico, divertido, ¿no? Un poquito más de pólvora, de fuego, ¿no? Bueno, para el que se postra ante Cristo en esta vida, es el éxtasis más grande que pueda visualizar en el horizonte. Postrarse cara a cara ante Jesucristo. Es lo que necesitamos los cristianos. Meditar día a día. Y es por eso que no nos postramos ante los hombres. No queremos agradar al hombre. No tenemos miedo de los hombres. Ni de un jefe, ni de un sicario que nos pueda asesinar, ni de un terrorista, ni de un yihadista, ni de un gobierno totalitario, maligno, que nos quiere... No, ¿por qué? Porque estamos acostumbrados a postrarnos ante uno que es soberano, que es rey, que gobierna poderosamente. Cuando uno se ejercita en postrarse ante Cristo y vive saboreando la protección del Señor, ¿dónde queda el miedo?
¿Dónde queda, oh muerte, tu victoria? Lo que leíamos en Corintios. ¿Dónde queda, oh muerte, tu aguijón? Ya no hay miedo. Luchamos con el miedo, pero hay algo mucho más grande que el miedo en nosotros. El amor que Cristo nos da por Él, por su palabra, por su gloria, por su reino. Para finalizar, Apocalipsis dice así: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, esto dice el que tiene la espada aguda de 2 filos. Ese es Cristo. Él tiene la espada aguda de 2 filos. ¿Todos 12? Sí. ¿Qué he dicho? Nada. Ah, vale. Sí, perdón, Apocalipsis 2:12. Sí. Dice, sé dónde moras, donde está el trono de Satanás. El diablo tiene el trono en este mundo. Pero imaginaos un rey que no tiene poder. ¿Qué es? Un títere, ¿verdad? Satanás es el títere de Cristo. Él hace ni más ni menos que lo que el Señor le permite. Él tiene su trono en este mundo, pero está juzgado. Está la guillotina aquí. Está sentado en su trono. Ese trono de maldad, ese trono de persecución contra la iglesia. Pero tiene la soga aquí. Es cuestión de tiempo que el Señor haga así y lo cuelgue en el lago de fuego. No obstante, retienes mi nombre y no negaste mi fe. Esto es lo que debe hacer la iglesia cuando entendemos quiénes somos, a la luz de quién es Él. Y esto es lo que deberías hacer tú si aún no crees en Cristo. Retene hoy la palabra, guárdala en tu corazón. No sabes si esta palabra la vas a necesitar cuando menos te lo esperes. Quizás ahora estás fuerte en tu ego, en tu salud, en tu mente, pero quién sabe cuando una de esas cosas va a quebrar y necesitarás correr a Cristo urgentemente. Retén la palabra de Cristo. Retén estas palabras que te traerán libertad, seguridad, fortaleza, perdón. Lavarán tu alma. El Evangelio de Jesucristo. Retén. No niegues que esto es la verdad. Acéptalo y ríndete a Cristo. Y hermanos, si tú lo tienes, no lo neguemos con nuestros actos. Que estamos inclinados a hacerlo, arrepintámonos a Cristo. Arrepintámonos 1, 2, millones, billones, cuatrillones de veces. Sigamos reteniendo esto, esta fe, este don que tenemos en Cristo. ¡Qué hermoso! Déjame decirte, iglesia, que tú eres la viña deleitosa de Cristo. Cristo se deleita en ti. Déjame decirte que Él es tu guardián. Él te riega en todo momento. Nadie te va a dañar. Él te guarda de día y de noche. Él tiene celo por ti. Y si das espinas y cardos, amén, Él se lanzará sobre ti y arrasará con todos tus ídolos. Arrasará con todo. Lo hará. Lo ha hecho. Y lo está haciendo una y otra vez. Acojámonos a su amparo y hagamos las paces hoy con el Señor. Otra vez. Rindámonos a Él. Amado Señor Jesucristo, sí, Señor, por tu cuerpo muerto en esa cruz y resucitado el tercer día, nosotros tenemos la esperanza de que viviremos contigo, Señor. Tú eres el guardián de nuestras almas. Tú nos has guardado, nos abrazas. Y, Señor, eso es un privilegio, saber que somos tu viña deleitosa. Tú limpias tu viña, Señor. Tú la limpias, tú la purificas. Tú sacas todo aquello que estorba para que demos más fruto. Señor, bendice a toda tu iglesia en la tierra, en el mundo. Y exáltate, Señor, exáltate en medio de tu iglesia, de tu asamblea. Que muchos te conozcan, Señor, y se enamoren de ti. Perdona nuestros pecados, Señor, perdónanos, perdónanos. Hacemos las paces contigo. Nos rendimos a tus pies, Jesús. Nos rendimos a tus pies, Jesús. Sí, Señor.
tu viña deleitosa te suplica que nos guardes, que nos permitas contemplarte más y más, Señor, tu cuidado hermoso de día y de noche. Y te suplico por aquellos que no te conocen aún, que puedas alcanzarlos hoy, Señor, antes de que sea demasiado tarde. Ven sobre ellos y transfórmalos. En el nombre de Jesucristo te lo suplicamos. Amén.